ven, tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hola mis amigos y amigas. Hay un pensamiento que se encuentra en la Santa Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 5. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 5 dice la palabra del Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero invitarle en este momento, mi querido amigo y amiga, para que incline su cabeza, cierre sus ojos y tengamos una oración especial para iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial y Eterno Dios, te reconocemos en esta hora como nuestro Creador, como nuestro sustentador, como nuestro Salvador. Te damos gracias porque todas las bendiciones provienen de tu mano. Te damos gracias porque nos permites nuevamente reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Te damos gracias porque nos sostienes con tu mano poderosa en medio de las dificultades. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra santa, porque ésta nos muestra el camino de la salvación. Gracias por darnos al Señor Jesús y gracias también por el Espíritu Santo. Queremos en este momento
abrir tu palabra, queremos estudiar la Biblia. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos capacite, que las palabras que hoy vamos a estudiar transformen nuestra vida completamente. Seamos renovados, seamos nacidos de nuevo y en nosotros se pueda reflejar cada día la imagen del Señor Jesús. Bendice a todos nuestros amigos y amigas y a toda persona que en este momento ha sacado este tiempo especial para estudiar tu santa palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos concede este maravilloso privilegio, porque en medio de la semana nos concede la oportunidad para estudiar la palabra de Dios, para conocerlo más y más a Él por medio del estudio de la Biblia y para descubrir el plan de salvación que el Señor ha trazado para nuestra vida. Estamos llevando a cabo esta serie de estudios que se titula Camino de Vida. Hemos visto a través de la palabra de Dios temas muy importantes, trascendentales, fundamentales que todo cristiano debe conocer. Hemos visto cómo el fin se acerca. Hemos visto cómo la ley de Dios es eterna. Hemos visto el día que el Señor ha apartado para que nosotros le podamos adorar. Hemos visto cómo la familia es una de las instituciones divinas que el Señor estableció desde el huerto de Edén, entre otros temas importantes que cada persona debe conocer para poder aceptar el plan de la salvación que el Señor Jesús ha trazado para toda la humanidad. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 10 de esta serie de estudios y este se titula Lavando el pasado. No hay mayor gozo que comenzar de nuevo sabiendo que su pasado no solo está perdonado, sino también olvidado. El bautismo se trata de lavar el pasado. Todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho o ha pensado puede ser borrado para siempre. Por esa misma razón, el bautismo es una de las enseñanzas fundamentales que se dan en el Nuevo Testamento, tan importante que antes de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, le dio la comisión a sus discípulos para que fueran a todas las naciones y les enseñaran y sobre todo les bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy estudiaremos cuán importante es esta ceremonia, la ceremonia del bautismo, porque en ella aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador ante todo el universo. 3 aspectos importantes estudiaremos el día de hoy. El primero de ellos es nuestra condición antes del bautismo. Y quiero que me acompañen a Isaías, capítulo número 53, versículo número 6. Dice así la palabra de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas, que cada uno de nosotros tomó su propio camino, que nosotros nos desviamos del sendero que el Señor ha trazado para la vida del ser humano. Pero lo más importante y llamativo de este pasaje bíblico es que en esa condición de pecado, Dios decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros y sobre él se pudiera cargar el pecado de todos nosotros. Ahora vamos a Isaías capítulo 64, versículo número 6. Dice la palabra de Dios.
Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La naturaleza del ser humano es pecaminosa. El profeta Isaías nuevamente dice que somos impuros y que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. ¿Pueden ver cómo es nuestra justicia? Realmente nosotros estamos completamente dañados. Nuestra mente está enajenada de Dios. Nosotros como seres humanos siempre vivimos huyendo de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra realidad antes que nosotros podamos llegar o participar de la linda experiencia del bautismo. Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Nuestras iniquidades, dice el profeta Isaías, han hecho separación entre el hombre y Dios. El pecado ha hecho una barrera. El pecado ha hecho un muro de división entre nosotros y Dios. El pecado hace que nosotros cada día nos alejemos de Dios, que nosotros huyamos de su divina presencia. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, se escondieron de la presencia de Dios. Cuando ustedes y yo pecamos, nos queremos esconder, huimos de la presencia de Dios. Hoy en día, todas las personas huyen de Dios. Todas las personas se quieren alejar de Dios. Nadie quiere saber de Dios. Nadie quiere acercarse a Dios. Únicamente cuando sobrevienen las tribulaciones y las dificultades, en esa hora buscamos de todo corazón a nuestro Dios. De lo contrario, el hombre siempre vive alejándose, huyendo de la presencia de su Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra condición, querido amigo y amiga. Una condición de pecado, una naturaleza envuelta en la pecaminosidad, y por eso es sumamente necesario que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador por medio del santo bautismo. Efesios, capítulo número 2, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo tiene una figura muy especial. Antes de conocer al Señor Jesús, antes de entrar en ese pacto con el Señor por medio del bautismo, estamos muertos en vuestros pecados y delitos. Cuando usted y yo nos separamos de Dios, cuando usted y yo estamos enajenados de Dios, nuestra condición es de muerte. Estamos muertos en vida, querido amigo y amiga. Es necesario que aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque de lo contrario, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Cuando usted y yo venimos a esta tierra, nuestra condición es de pecado. Nuestra condición es de estar alejados de Dios, porque el pecado de Adán y Eva
hizo que esa naturaleza pecaminosa pasara a toda la raza humana. Jeremías, capítulo número 17, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano es engañoso, dice la palabra de Dios. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando vamos al siguiente versículo, el versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie más que el Señor puede conocer nuestra condición de pecado, nuestra condición perversa y nuestra condición de engaño. Todas estas características, mis queridos amigos y amigas, son las características nuestras características antes de entregarle nuestra vida a Dios por medio del santo bautismo. Proverbios, capítulo número 13, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: el buen juicio da gracia, el camino de los transgresores es duro. Debido a la transgresión, mi querido amigo y amiga, esta vida es bastante dura para el ser humano. Hoy en día tenemos que arrostrar las dificultades. Hoy en día tenemos que llevar las consecuencias del pecado. Hoy en día el dolor y el sufrimiento han invadido a toda la humanidad. Y todo esto es porque nuestra condición es de pecado, porque nuestra mente se ha apartado del Señor, porque nuestro corazón se ha alejado de los caminos de Dios. Esa es nuestra condición, queridos amigos y amigas, antes de entregarle nuestra vida a Dios por medio del santo bautismo. Pero damos gloria a Dios porque ahora vienen buenas nuevas de salvación. No todo está perdido, querido amigo y amiga. Si usted y yo hoy decidimos de todo corazón entregarle nuestra vida al Señor, nosotros tendremos un futuro glorioso para la honra y gloria de su nombre. El segundo aspecto de nuestro estudio tiene que ver con la necesidad del bautismo. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo 3 y versículo número 5. Dice la palabra de Dios: le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuestro nacimiento aquí en la tierra, querido amigo y amiga, está manchado por el pecado. Veamos lo que dice el salmista en el Salmo 51, versículo número 5. ¿Cuál es nuestra condición desde que llegamos aquí a la tierra? Dice la palabra de Dios, Salmo 51, versículo 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso es necesario experimentar un nuevo nacimiento por medio del santo bautismo. Porque desde que nosotros somos concebidos, queridos amigos, llevamos la mancha miserable del pecado. Cuando nosotros venimos a esta tierra, nuestra mente, nuestro corazón está separada de Dios. Y es necesario que nuevamente seamos unidos a Dios, que nuevamente seamos parte de la familia de Dios, y eso se logra a través del santo bautismo. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 28,
versículo número 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le da la comisión a sus discípulos para que vayan por todas las naciones, para que les enseñen las cosas que el Señor Jesús les dejó, les enseñó a ellos, y también para que los bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor, querido amigo y amiga. Es necesario que ustedes y yo seamos bautizados en el nombre del Señor Jesús para que podamos recibir una nueva naturaleza, para que en nosotros pueda habitar el Espíritu Santo, para que nosotros seamos miembros de la familia de Dios y herederos del reino de los cielos. Ahora vamos a Efesios, capítulo número 4, versículo número 5. Dice la palabra de Dios: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Biblia enseña que solo hay un bautismo. La palabra bautismo proviene del griego baptizo, que significa hundir o sumergir. Esto es importante, querido amigo y amiga, que lo podamos comprender. El verdadero bautismo que el Señor Jesús dejó a través de su santa palabra es el bautismo por inmersión. Cuando ustedes y yo somos sumergidos en la tumba líquida, nosotros morimos a la antigua vida, nuestros pecados quedan allí sepultados en esa tumba líquida, y cuando nosotros subimos de las aguas, estamos siendo resucitados para una nueva vida. Es un símbolo muy especial de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y por eso en este momento vamos a estudiar estos pasajes que nos muestran que el bautismo que el Señor Jesús nos dejó es el bautismo por inmersión. Vamos ahora a Romanos, capítulo número 6, versículos número 3 y versículo número 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por eso yo digo, gloria a nuestro Dios. El bautismo, querido amigo y amiga, es la ceremonia de entrar espiritualmente en la muerte, en la sepultura y en la resurrección del Señor Jesucristo. La inmersión total en el agua representa nuestra muerte espiritual, nuestra sepultura espiritual. Nuestros pecados son lavados allí y somos resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos e hijas de Dios, herederos del reino de los cielos. Colosenses, capítulo número 2, versículo número 12. Recuerde, querido amigo y amiga, que estamos viendo cuán necesario es el bautismo y estamos viendo las evidencias bíblicas de cómo es el verdadero bautismo. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El bautismo, repito, mi querido amigo y amiga, significa la sepultura y la resurrección. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo número 22, versículo número 16. Dice la palabra de Dios:
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El agua del bautismo, querido amigo y amiga, es un símbolo de lavamiento. Nuestros pecados son lavados, nuestros pecados son sepultados. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos ahora a través de la palabra de Dios cómo fue bautizado también el Señor Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, versículos 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Si usted se da cuenta, querido amigo y amiga, el Señor Jesús fue completamente sumergido en las aguas del río Jordán. No solamente fue rociado con agua sobre su cabeza, sino que fue sumergido completamente. Cuando nosotros somos bautizados de esa manera, seguimos el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Hechos, capítulo número 8, versículos 35 al 39. Allí encontramos una historia muy especial. Un etíope eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Felipe va hasta él y le explica el evangelio eterno. Cuando este hombre ha captado lo que dice la palabra de Dios, cuando este hombre comprende lo que significa el evangelio eterno, le hace un pedido muy especial a Felipe. Hechos capítulo número 8, versículos 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Alabado el nombre de nuestro Dios. Podemos ver nuevamente en esta referencia bíblica que este eunuco etíope fue bautizado allí en el río, sumergido completamente, mis queridos amigos y amigas. En tiempos del Señor Jesucristo tenían como Biblia la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento traducido al griego. Debido a que el idioma hebreo y el arameo, que fue en el que se escribió el Antiguo Testamento, estaban a punto de desaparecer, estos 70 eruditos tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Ahora, esta palabra misma, bautizo, la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14 y significa lo mismo que hemos venido estudiando, hundir o significa sumergir. Vamos a Segunda de Reyes capítulo número 5 versículo número 14. Quiero contextualizar un poco acerca de este pasaje bíblico. Naamán era el general del ejército sirio, era un hombre muy importante para el reino de Siria, pero este hombre estaba enfermo, tenía lepra, no había solución para él, nadie había podido solucionar su problema o su enfermedad. Una pequeña que era sierva en la casa de Naamán, que servía al Dios de Israel, le dijo a la esposa de Naamán que si él
iba donde el profeta de Dios, donde Eliseo, Eliseo podría orar por él y Dios lo restauraría. Dios podría sanarlo. Naamán escucha la voz de su esposa, de este consejo que le da a esta niña, y se va hasta donde está el profeta Eliseo. Eliseo le dice que vaya, resumiendo la historia, hasta el río Jordán y se lave 7 veces. Después de una actitud quizá un poco molesta, Naamán va al río Jordán a hacer lo que le dijo el profeta Eliseo. Pero miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 5, versículo número 14. Descendió entonces Naamán y se zambulló. La palabra zambulló en el griego es baptizo. Y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Querido amigo y amiga, podemos ver a través de la palabra de Dios que el bautismo que el Señor Jesús nos dejó fue el bautismo por inmersión. Cuando usted y yo participamos de esta ceremonia, estamos simbolizando la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. De esa forma, el creyente muere a su vida antigua y resucita a una vida nueva. Por eso es fundamental y es necesario que usted y yo podamos participar de este tipo de bautismo. Y ahora vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, versículo número 16. Alguien puede decir: me bautizaron desde pequeño por aspersión y ya estoy bautizado, entonces no es necesario bautizarme nuevamente. Quizá otra persona puede decir: yo creo en el Señor Jesucristo, lo acepto como mi Salvador personal, pero no voy a bautizarme por inmersión. Mire lo que dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo número 16, versículo número 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Querido amigo y amiga, el bautismo es necesario para todo creyente. El bautismo es imprescindible en aquel que acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Nadie puede quedar exonerado de este rito especial, porque con él nosotros le estamos diciendo al mundo que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Veamos ahora San Mateo, capítulo número 3, versículo 13 al 17. ¿Por qué es importante y necesario el bautismo para el creyente? Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. El Señor Jesús también tuvo que ser bautizado, y eso que era el Hijo de Dios. Versículo 14. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, ponga mucha atención, querido amigo y amiga: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Aquí se repite nuevamente: subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo del Señor Jesús, las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se encontraban presentes.
Cuando un creyente le entrega su vida al Señor por medio del santo bautismo, es sellado también por las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero me llama la atención, querido amigo y amiga, allí cuando Cristo dice, permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo, mis queridos amigos, es un acto legal, es una transacción comercial donde nosotros públicamente somos comprados por la sangre del Señor Jesucristo y aceptamos a Cristo como nuestro Dios y Señor. Cuando venimos a este mundo, pertenecemos a este mundo, pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo por medio del santo bautismo, estamos diciendo ante todo el universo que ahora aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, que aceptamos ser comprados por la sangre del Señor Jesucristo y queremos ser propiedad de Él, mi querido amigo y amiga. El 19 de diciembre del año 2009, sábado a las 10:30 de la mañana, este servidor le entregó su vida a Dios por medio del santo bautismo. En ese momento, mi vida antigua quedó sepultada en las aguas del bautismo y nací a una vida nueva. Cuando usted y yo nos bautizamos como el Señor Jesucristo lo ha ordenado, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero y ahora somos considerados hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora hacemos parte de la familia de Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y el tercer aspecto de nuestro estudio, mis queridos amigos, tiene que ver con la transformación que sigue al bautismo. Quiero que vayamos a Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. ¿Qué sucede después que usted y yo somos bautizados? ¿Cuál es la naturaleza que ahora se implanta en nosotros para que nosotros podamos vivir en esta tierra? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después del bautismo, mis queridos amigos, una nueva vida solo puede venir de Cristo Jesús. El bautismo cada vez nos va llevando a la semejanza del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo número 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo somos bautizados en Cristo, somos revestidos de Cristo. La justicia de Cristo ahora nos envuelve. Nuestra vida ahora le pertenece a Él. Su manto de justicia es sobre nosotros. El Padre Celestial ahora no solo nos mira a nosotros, sino que ahora mira al Señor Jesucristo a través de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo, mi querido amigo y amiga, aceptamos al Señor Jesucristo, nuestra vida se vuelve una vida nueva. Nuestros pensamientos ahora son cambiados. Nuestros pensamientos ahora son transformados. Nuestra mente se aclara y ahora nosotros vivimos en el horizonte que el Señor Jesucristo nos ha trazado. Ahora nosotros, por la fe en Cristo, caminamos en esta tierra. Ahora, por la fe en Cristo, nosotros vivimos para la gloria de su santo nombre. Hechos, capítulo número 2, versículo número 38. Cuando usted y yo le entregamos la vida al Señor Jesús por medio del santo bautismo, el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nuestra vida. Hechos 2:38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Se nos da un adelanto del Espíritu, se nos dan las arras del Espíritu, un adelanto para poder vivir una vida de poder y de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo número 6, versículo número 9. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de él. Cuando usted y yo somos bautizados por inmersión, mi querido amigo y amiga, el bautismo nos rescata de la condenación de la muerte. Así como Cristo resucitó, el que es bautizado resucita a una nueva vida, resucita para vivir para la gloria de Dios. Ahora se le da una nueva naturaleza. Ahora cada día de la mano del Señor Jesús es transformado de gloria en gloria para reflejar la imagen de Dios en su vida. Finalmente, San Juan, capítulo número 1, versículo número 12, nos dice qué debemos hacer para poder recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer para ser parte de la familia de Dios? San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, damos testimonio público. Ante un gran número de testigos decimos que apartamos nuestra vida para el Señor, que a partir de ahora decidimos consagrar nuestra vida al Señor, que a partir de ahora le entregamos nuestra potestad para que sea Dios el que gobierne cada una de nuestras intenciones, cada uno de nuestros propósitos. Nuestra vida entera sea del Señor Jesucristo. Hoy pudimos ver a través de la palabra de Dios el verdadero bautismo que el Señor Jesús desea que experimenten todos los creyentes. Pero el bautismo es mucho más que comenzar de nuevo, mucho más que obtener una segunda oportunidad. A través del bautismo podemos ser liberados de la pena del pecado y somos colocados en una posición correcta delante del Señor. El Señor Jesús le invita hoy para que se una a Él en el poder y en el gozo de una vida nueva. La liberación del pasado y la condenación del pecado solo requieren de una decisión. Por eso, si su deseo es eliminar el pasado y tener una relación creciente en el Señor Jesucristo, yo le invito, mi querido amigo y amiga, a que se prepare para recibir el santo bautismo por inmersión, que fue el verdadero bautismo que el Señor Jesús dejó a través de su santa palabra. Si en algo le puede ayudar este servidor, no dude en contactarse conmigo, en escribirme y decirme: deseo prepararme para poder recibir el bautismo por inmersión y aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. La paz y la alegría eterna serán su experiencia, y le aseguro, mi querido amigo y amiga, completamente que usted no se va a arrepentir de esa decisión. Por eso le invito en esta hora a que realicemos una oración a nuestro Dios y le digamos a Él: gracias por habernos dado su palabra, gracias porque a través de su Espíritu Santo nos enseñó cómo es el verdadero bautismo, y damos gracias a Dios porque la puerta de la gracia está abierta. El Señor Jesús está con sus brazos extendidos esperando que usted, mi querido amigo y amiga, tome la decisión de aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador. Que el Espíritu Santo pueda guiarnos cada día a aceptar a Cristo
como nuestro Salvador personal y a prepararnos para el reino de los cielos. Oremos, queridos amigos, en este momento. Querido Padre Celestial y Eterno Dios, gracias, muchas gracias por habernos concedido este privilegio de poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Padre Celestial, porque a través de ella nos has mostrado cuál es el verdadero bautismo que nosotros debemos experimentar. Gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida en este día. Gracias, Padre Celestial, porque a través del bautismo podemos estar en la posición correcta delante de tu presencia. Gracias porque a través del santo bautismo podemos ser hechos hijos e hijas de Dios y ser parte de la familia celestial. Queremos pedir en este momento por nuestros amigos y amigas que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, le invite cada día a que se acerquen a ti, a que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si de pronto hay en ellos algún temor, algún miedo, Señor, la experiencia cristiana les puede causar angustia, permite que tu Espíritu Santo venga a sus vidas en estos momentos y no importa lo que suceda a su alrededor, que tomen la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Que decidan prepararse para el reino de los cielos y para estar con Cristo en la eternidad. Padre Celestial, bendice a cada amigo y amiga, bendice cada decisión. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén.